Bueno, muchísimas gracias Lila y muchísimas gracias a la Cámara por darnos este espacio para compartir con cada uno de ustedes lo que nosotros llamamos en esta presentación del éxito al aprendizaje, que es lo que queremos compartir con ustedes, un análisis de lo que fueron aquellos comerciales que lograron llevarse los grandes, eh, los grandes galardones del Premio Buenos Anuncios 2025. Lo más importante y para empezar es que hoy no vamos a darles ninguna receta, no hay una fórmula del éxito de la buena publicidad, hay muchos aprendizajes, hay muchas cosas que vamos aprendiendo año a año a medida que vamos trabajando con este mundo de la publicidad, pero no hay una fórmula perfecta. Si existiera, estaríamos probablemente en otro lado, cada uno de nosotros, estaríamos haciendo otro tipo de aprendizajes en este momento, así que lo que vamos a hacer es contarles un poco qué es lo que aprendimos simplemente de estos ganadores 2025 y poder entender un poco cómo lograron volver a conectar desde esas creatividades junto con ideas que le importan a la gente y generaron este engagement para poder resaltar. ¿Quieres una más? Sabemos y lo vimos bastante, el año pasado hicimos algunas charlas con ustedes y hablamos mucho de lo que está sucediendo en nuestro entorno, este mundo en el que cada segundo se produce más contenido del que realmente podemos consumir. Hay muchísimas más cosas que nos están hablando todo el tiempo y nuestra capacidad de atención es finita y no puede de ninguna manera crecer al ritmo que crece toda esa información y todos esos contenidos que nos llegan. Esto significa que lograr la atención hoy de una persona es realmente un regalo que nos hace esa persona, porque hay tantas cosas que están sucediendo que poder lograrlo es cada vez más difícil. Solamente como un pedacito muy chiquitito de la parte, si quieres una más, de la parte más, no veo, Me está pasando. no están Ahí avanzando. está. De la parte más aburrida de la presentación, que tiene que ver con la metodología, y simplemente porque en esta invitación Lila sumó una pregunta que para nosotros era muy, muy importante, que era saber si las personas que hoy viven en este mundo y que fueron invitadas a esta charla sabían de qué se trataban los premios Buenos Anuncios y cómo se medían. Y la verdad es que nos encontramos con que la mitad de ustedes nos contaron que no saben cómo se miden estos buenos anuncios, estas creatividades que participan de buenos anuncios. Así que para nosotros era importante tener 2 minutos con una síntesis metodológica y contarles de qué se trata esto. Lo primero que hablamos siempre y cada vez que nos juntamos con la cámara lo decimos porque nos sentimos muy orgullosos, es que este no es un programa en donde se premia el comercial más lindo. La verdad es que nosotros tratamos de enfocarnos en que los premios estén enfocados en que las creatividades hayan sido efectivas, hayan realmente logrado resonar con la gente y hayan logrado ayudar a la marca a crecer. ¿Cómo hacemos esto? No hay candidatos, no es que las marcas se presenten y nos digan, ah, yo quiero participar, o nos traigan un proyecto, nos digan, este es el proyecto que quiero que evalúen. No hay un jurado tampoco, o no hay un jurado como estamos acostumbrados. Lo que hacemos es ir a las personas, a los consumidores, a la audiencia de cada uno de ustedes, los anunciantes, ¿sí? Y tratamos de entender cuáles son, primero, aquellas publicidades, aquellas creatividades que logran resaltar, que logran quedar en la memoria de la gente. Lo que le preguntamos es una pregunta muy simple. Les preguntamos de qué publicidades se acuerdan. El único criterio que tenemos es que tienen que ser videos, tienen que ser audiovisuales, tiene que ser algo que esté en un formato de video. Podría haber sido también un formato estático, un out of home, podría. Alguna vez alguien en esta pregunta nos devolvió un estático, pero nuestro foco es en el video, en el audiovisual, ¿sí? Y desde esa mención absolutamente espontánea es que elegimos para el lado de lo que nosotros llamamos hasta este año los premios anuncios de TV, los que serían los finalistas. Para el lado de digital, porque tenemos 2 premios TV y digital, o teníamos este año 2 premios TV y digital, desde el lado digital, en lugar de hacer la pregunta, trabajamos directamente con la gente de Google que nos comparte el YouTube Ads Leaderboard, el reporte del YouTube Ads Leaderboard, y tomamos de ahí los principales, los primeros 3 finalistas o los primeros 3 que lideran esa lista del leaderboard, ¿sí?
¿Qué hacemos con estos finalistas? Estos finalistas de las personas que nos recuerdan espontáneamente esas creatividades que quedaron en la memoria de la gente y estos primeros o estos creatividades que lideran el Ads Leaderboard. Pasamos a lo que es una evaluación cuantitativa, ¿sí? Volvemos a los consumidores y a través de un storyboard tratamos de entender realmente cuál es la recordación final de las personas, cuánta gente se acuerda de haber visto esa creatividad, ese comercial. Les preguntamos también si se acuerdan de qué marca es, ¿sí? Porque no solamente me tengo que acordar de esa historia que me contaron, sino que esa historia me la tuvo que haber contado una marca y tengo que acordarme cuál marca me estaba contando esa historia, que es lo que nosotros llamamos atribución. Y finalmente tratamos de entender si esa recordación construyó o no intención de compra o intención de contratación, dependiendo si es un bien o un servicio, que tiene que ver con un resultado a corto plazo para la marca, y si construyó o no brand equity, que tiene que ver con un resultado a largo plazo para la marca. Logra construir la marca desde lo que es el corto plazo y el largo plazo, y así es como evaluamos. Por eso es que hablamos de un ranking muy objetivo. No hay un jurado de 3 personas, 4 personas, 6 personas, la cantidad de personas que quieran que digan esta comunicación sí, esta no, sino que escuchamos a la gente. Esta respuesta de la audiencia es la que nos traduce un ranking y ese ranking es el que finalmente terminamos premiando, ¿sí? Entonces, esa eficiencia publicitaria la traducimos como esta combinación de la recordación, me acuerdo de haber visto este comercial, la recordación es mía, es de mi marca, la atribuyo a mi marca y finalmente logro construir a mi marca. La logro construir desde la intención de compra, corto plazo, desde el brand equity en el largo plazo. Y así es como medimos estos buenos anuncios. Y cada uno de los learnings que vamos a ver ahora, que están basados en lo que es el análisis sociosemiótico de estos premiados, tienen primero por base este análisis cuantitativo de este ranking, ¿sí? La buena noticia del 2025, que la contamos durante la gala donde hicimos la entrega de los premios, es que las piezas, las creatividades ganaron reconocimiento. ¿Qué significa este ganaron reconocimiento? Que la recordación media creció. ¿Cuánto creció? En televisión creció un 18%. Un montón. Es significativo este cambio. Pero en digital, específicamente en las piezas que salían de este Ads Leaderboard, creció un 30%. Todavía creció mucho más. ¿Qué nos permitió esto? Nos permitió poder ver creatividades más robustas y obviamente nos permitió también poder dar más premios este año de los que pudimos dar en el 2024. Ahora las dejo con Virginia, que les va a recorrer todo lo que es este análisis sociosemiótico de aquellos comerciales, creatividades que ganaron en los premios más importantes en el Premio Buenos Anuncios 2025. Bueno, hola a todos y a todas, buenas tardes. Como decía Sil, un poco la idea de lo que vamos a analizar ahora y lo que vimos en los ganadores 2025 es pensar un poco en el análisis qué cosas cambiaron y qué cosas se mantuvieron en las publicidades que ganaron en 2024 versus las que ganaron en 2025. Vimos pequeños cambios y pequeñas tendencias que empezaron a profundizarse, pero también hay cosas que continúan, que se mantienen y que siguen siendo como uno de los grandes pilares para que las publicidades sean más efectivas y también para que las publicidades sean más recordadas y se mantengan más en el público. Entonces, a partir de todas las publicidades que ganaron, lo que hicimos, tanto de las de digital como las de TV, hicimos un análisis sociosemiótico de qué cosas pasaban en estas publicidades, qué tenían en común, en qué se diferenciaban, qué se mantenía con respecto al año pasado, qué cosas cambiaban, qué cosas son más reflejo de esta época, entre otras cuestiones. En primer lugar, una de las cosas más importantes a destacar, y creo que muchos, bueno, los que estuvieron en el webinar pasado lo recordarán, pero es una de las grandes cosas que tiene la publicidad argentina y lo que la caracteriza y hace que la recordemos, que es el humor. Y no cualquier tipo de humor, sino específicamente el humor argentino
Porque es una forma de identificación social y porque es algo en lo que todos los argentinos de alguna manera u otra nos reconocemos. Es una manera de generar complicidad, también es una manera de generar recordación, porque en un contexto, como decía Silvia, de dispersión de la atención, en donde estamos viendo una publicidad tras otra, es muy difícil acordarnos qué vimos, de qué marca. Pero cuando está el chiste, cuando está el humor, cuando está el humor, sobre todo el que es el argento, el que en el que nos reconocemos todos, que está a través de formas de hablar, algunos chistes que son muy de acá, muchas veces chistes que son o porteños o más nacionales, se crece y es una forma de construir una cercanía que hace que después nos acordemos mejor de qué pasó en esa publicidad. Y eso lo vimos en el webinar pasado y también lo vimos en las publicidades de este año. Luchetti, que fue una de las publicidades ganadoras, que bueno, también hablaba de la selección, la Luchetineta. Era una publicidad súper graciosa, muy creativa, y en general todas las campañas de Luchetti tienen el humor dentro de como uno de sus pilares. Pero también lo vimos en la publicidad, como está acá en el ejemplo, la de Naranja X, otra de Rexona. Hay algo en común, casi todas las publicidades tienen esto y es muy importante que lo mantengamos como uno de los principales pilares porque va a atravesar el resto de las variables que vamos a ir analizando en este estudio. Sí, ahí sumo un punto a lo que dice Vir, que es que nosotros el premio, los premios, digamos, los entregamos solamente en Argentina, porque bueno, trabajamos con la Cámara Argentina de Anunciantes, pero hacemos este mismo traqueo de creatividades también en Brasil y México, y siempre está bueno, si bien no tenemos hecho este análisis tan en profundidad para todo lo que fue el año pasado, pero siempre está bueno traer a colación un poco la comparación con lo que pasa en los tres mercados que el año pasado también habíamos encontrado como ciertas sutilezas y el humor es una de ellas y no solamente sirve para conectar con el público y esto que dice Vir de el humor argentino, sino que además parecería ser un asset de la creatividad argentina en general. Digo, más allá de los ganadores, pero también hay un montón de piezas súper buenas que por ahí no recibieron premio, pero que también vemos que apelan al humor. Y esto realmente es algo que no sucede ni en Brasil ni en México. Quizás en México un poquito sí, pero es un humor diferente y esta es una evolución que vamos viendo año tras año, pero por toda la experiencia de todo el recorrido que tenemos acumulado incluso de vidas pasadas de analizar publicidad, pero también reforzado por este traqueo que venimos haciendo con la cámara en estos últimos años, podríamos decir que el humor es una característica de la creatividad argentina y entonces es casi un sello identitario y está súper bueno. Este es un mensaje para los creativos que estén ahí del otro lado y para los anunciantes que se atrevan a seguir jugando en este terreno. Es algo que nos parece que no hay que perder, porque evidentemente conecta mucho con el consumidor argentino, pero también es un sello diferencial que hace que las creatividades argentinas sean únicas, de alguna manera. Y en línea con esto, los celebrities, las celebridades, es algo que también analizamos en las publicidades ganadoras del año pasado, que lo vimos en el webinar del año pasado. La figura del famoso, del celebrity, favorece la recordación, destaca y obviamente es algo súper llamativo siempre que lo ven. El año pasado habíamos hablado de celebridades que construyan cercanía, no cualquier tipo de celebridad, no una celebridad distante o lejana, y además de eso, celebridades nacionales, específicamente en Argentina. Otra cosa, siguiendo lo que decía Noé con respecto a Brasil y México, vemos en estos países que quizás hay muchas veces, sobre todo en Brasil, que se apela más a las celebridades internacionales, como vimos una de las publicidades que había quedado en Brasil era con Joey de Friends, que es como un celebrity muy internacional, porque mucha gente vio Friends, pero en Argentina las celebridades que vemos son argentinas, son figuras nacionales. Y también lo vimos el año pasado. Hay algo de mantener eso y de mantener a estos celebrities haciendo cosas que haríamos todos en la vida cotidiana.
en general están o pidiendo algo por Mercado Libre o yendo al supermercado o teniendo algún problema que es común a la vida cotidiana. Entonces son celebridades que de alguna manera construyen cercanía con el consumidor. Pero lo que vimos este año como un diferencial con respecto al año pasado, o sea, en continuidad, pero con un diferencial, es que estas celebridades que aparecieron son, por un lado, Colapinto, que fue el año en el que más en auge estuvo, sobre todo en las publicidades de Mercado Libre, pero también las vimos, lo vimos en otras publicidades. La presencia de él en las publicidades más recordadas era como, bueno, veo a Colapinto y enseguida me acuerdo porque todos estamos hablando de Colapinto y es un tema que está en boca de todos los argentinos. Y también de cara al Mundial, y también, o sea, de cara al Mundial que se viene, pero también por el Mundial que ganamos, encontramos en muchas publicidades a los jugadores de la selección argentina, lo vemos a Messi, lo vemos a Dibu, y eso fue como muy común en muchas de las publicidades que quedaron como finalistas y que también salieron como ganadoras. Y en línea con esto, también lo que vimos, que después lo vamos a ver más adelante con algo nuevo que apareció con respecto a la tradición argentina, es que hay algo de estos celebrities que representan el orgullo nacional. Por ejemplo, en una publicidad de Shell apareció Mirta Legrand y hay algo en cómo se conectan las publicidades con los celebrities que apelan mucho al orgullo de ser argentino, como famosos que dicen son argentinos y tenemos que estar orgullosos de ser argentinos. Muchas veces también a través del humor, como no olvidarnos de esto, que por eso también lo trajimos primero, porque lo atraviesan en las publicidades de YPF, por ejemplo, había bastantes chistes con respecto a qué hacían con la pelota, en las publicidades de Mercado Libre con Colapinto, lo mismo. Ahí yo me quedé pensando cuando te escuchaba hablar, Vir, sobre esto de que fue el año de Colapinto y la selección rotando por todas las publicidades y que seguramente lo vamos a seguir viendo, o esperemos que lo sigamos viendo, depende de cómo nos vaya. Algo que siempre conversamos con nuestros clientes cuando están pensando en una idea creativa o a punto de testear una idea creativa o nos preguntan si nos parece que estaría bueno usar tal o cual celebrity. Eh, Algo súper importante es que sí, los celebrities en general generan recordación, porque son personas que destacan, sobre todo si están muy en auge, como estos deportistas, o como ser Mirta Legrand, que, bueno, es una persona muy destacada. Entonces, sí, probablemente tengamos una buena recordación, pero también hay que tener cuidado con el abuso de este recurso o con usar este recurso porque sí. Y Sila al principio decía que nuestro premio, valga la redundancia, la recordación, pero también la atribución y también lo que el celebrity construye para la marca. Entonces, quizás está muy bueno poder contratar a Messi o a De Paul para una publicidad, pero la verdad es que están apareciendo en un montón de publicidades para un montón de marcas y hay veces que uno no sabe si ese celebrity se lo va a poder llevar mi marca o no. Nosotros tenemos algunas hipótesis y hemos visto que hay algunos celebrities que parecerían ya estar capturados por algunas marcas, no lo vamos a decir ahora, pero hay algunas celebrities que sí se asocian efectivamente a ciertas marcas, pero hay otras que en algún punto, si son muy famosos o muy utilizados por otras marcas de la competencia, pueden como generar cierto desvío, no lograr una atribución. Y también algo que siempre decimos es, tengan en cuenta si ese celebrity me suma a mi marca o si lo voy a poder sostener en el tiempo, que también es algo súper importante. Quizás yo tengo la oportunidad de contratarlo a Messi para una publicidad una vez en mi vida y quiero disparar algo con eso, pero después no lo puedo sostener en el tiempo y queda como un shot aislado y algo que me generó un montón de desembolso, pero por ahí no necesariamente me repaga a mí como marca. Entonces, consejo, por si se están como afligiendo por no poder contratar a un jugador de la selección para su próxima creatividad, piensen que quizás eso les va a traer recordación, pero por ahí no necesariamente atribución, y pensar también si ese celebrity tiene que ver con mi marca, tiene que ver con mis valores, con lo que yo quiero construir, y si lo voy a poder sostener en el tiempo. Digo, y hay marcas que lo sostienen y que
construyen en relación a eso. O hay marcas que se inventaron, entre comillas, su propio celebrity. Digo, los personajes de Mamá Luchetti son celebrities. Hoy en La día, pareja de no Galicia. cabe duda de que son ellos, la pareja de Galicia. Pero esto viene de una construcción consistente a lo largo del tiempo y no quedar como aislados en, uy, tuve el presupuesto para contratar a tal o cual y después no lo mantuve. Así que ese es un puntito a tener en cuenta con los celebrities que siempre generan mucho ruido y mucha atención, pero no necesariamente me traen todo lo que yo estoy esperando. Bueno, y siguiendo con esto, la argentinidad, como una de las cosas que atraviesan a todas las publicidades, en línea con esto que comentábamos sobre los celebrities, que tenían que ser celebrities argentinos, celebrities que representan esto de el orgullo nacional. La argentinidad se filtra y se hace presente de alguna manera u otra en todas las publicidades. Construyen cercanía desde la argentinidad, no porque pongan una bandera argentina o el himno o digan soy argentino constantemente, sino que se va haciendo presente desde distintos lugares más pequeños con cosas que son bien argentas. Muchas veces desde tonos de voz, puede ser por los celebrities, por los ídolos, puede ser por gestos, puede ser por cosas culturalmente compartidas. Están ahí, están en detalles y son publicidades que cuando las vemos decimos, esto es una publicidad argentina. Me doy cuenta que sí, que se hizo acá, que la construyeron desde este lugar y que me está hablando a mí como argentino. Y eso es súper importante porque también, como contábamos con la publicidad de Joey, por ejemplo, de Friends, es una publicidad que le puede hablar a un público mucho más amplio de personas. Y estas son publicidades hechas para hablar específicamente con el argentino. Y es algo que también se repite con lo que vimos el webinar pasado. Y lo mismo, se suma al humor. El humor también es parte de la argentinidad, también es parte de los gestos humorísticos que tenemos, las formas de hablar humorísticas que tenemos. Y también, obviamente, se une a los distintos celebrities que usaron estas publicidades. Y acá ya es donde empieza los diferenciales que vimos con respecto al webinar pasado. Em, Encontramos en muchos de nuestros ganadores publicidades que tienen que ver con analgésicos. ¿Y qué encontramos acá? Que hay un mal de época, que es el estar todo el tiempo cansado, el tener dolor, el que algo nos moleste. Y estas publicidades, específicamente, acá hay 3 ejemplos, pero también había más, em, entre los finalistas, que son publicidades que venían a ofrecer una solución rápida, inmediata al malestar físico que nos impide seguir con nuestra vida cotidiana, que de alguna manera no nos deja o, no sé, cocinar, rendir, disfrutar, lo que fuere que tengamos que hacer. Y todas estas publicidades están ahí para ofrecer esta solución, como, bueno, si tomas esta pastilla vas a poder hacer tal cosa. Pero no solamente de esa manera tan lineal, sino que muchas veces también recurrieron a esto que veníamos viendo. Por ejemplo, en el caso de Geniol está Del Moro y hay un celebrity que habla de eso. También tenemos el caso de Ibu Dibu, pero también lo hacen desde el humor. La de Ibu es una publicidad que apela al humor, apela a un juego de palabras, apela a la argentinidad y apela de una manera a que nosotros empaticemos con eso y nos divirtamos con el juego de palabras. Pero también la publicidad de Contractil, por ejemplo, que podría ser una publicidad que no lo trabaje desde lo humorístico, porque quizás hubiesen, no sé, pensado que es un tema sensible, pero es una publicidad que lo trabaja desde el humor y que por eso también tuvo tan buena recordación, porque es graciosa, es simple y ofrece una solución rápida y comprensible, empática a los malestares que tiene el cuerpo. Y todas están hablando sobre esos dolores de una manera, de nuevo, empática, simple y ofreciendo esa solución que pueden, a los problemas que pueden tener las personas. Y también, siguiendo esta línea entre los distintos males de época o temáticas de época, no solo males,
la rapidez como uno de los valores más importantes. La rapidez no solo en el alivio físico, en que nuestros problemas se resuelvan rápido a nivel corporal, sino que se resuelvan rápido en general. Estamos acostumbrados a tener todo ya y toda la información a la mano, todo lo más rápido posible. Entonces, desde el envío de una comida, como el pedido ya, que la comida me llegue rápido, que no tarde más de tantos minutos y que me llegue bien y poder comerla y poder resolver la cena de una manera rápida, o el almuerzo, lo que fuere, es un valor. Pero también es un valor con los envíos. Esto, tengo a la mano rápido comprarme un pantalón, un par de zapatillas, un ventilador, si así lo deseo. Entonces, si lo pido, quiero que eso llegue rápido a mi casa. Quiero que se resuelva rápido. Y las publicidades que marcan eso y que reflejan cómo hoy vivimos apurados y que necesitamos resolver el malestar físico, las cosas que nos faltan, de la mejor manera posible y lo más rápida posible, terminan convirtiéndose en un valor y también colabora a una empatía con el consumidor que necesita todo ya. Sí, te diría que también con el menor esfuerzo posible. En el menor tiempo y con el menor esfuerzo posible. Con el menor de los esfuerzos. Em, y, y también acá algo nuevo que apareció, que se suma obviamente, que también trae el humor, que también trae los celebrities, que también trae la argentinidad, que trae mucho de lo que estábamos viendo, pero algo que apareció en estas publicidades es que se está apelando más a la tradición y a la memoria afectiva de los argentinos. ¿Qué quiere decir esto? Que las referencias al pasado, a un pasado anterior en donde todo fue mejor o donde hay que apelar a ese pasado, a la trayectoria de algo, empiezan a ser importantes. Y tenemos, como no está acá, pero fue la publicidad de Shell con Mirta Legrand, pero tenemos la de Billetera Salva Galán, los 50 años de Chocolinas, el 55 aniversario de Coto, la pareja del Galicia que se reencuentra, que son publicidades que, por un lado, como la de Chocolinas o la de la pareja de Galicia, que apela a la propia trayectoria de la marca y a las cosas que hizo la marca en su pasado, como bueno, hay algo acá de la tradición nuestra como marca, como Coto, como Chocolinas, o si no, más bien también puede ser como la de Naranja X, que es una publicidad que reactiva algo que ya existe en la memoria de los consumidores, en la memoria social. La de mi billetera Salva Galán, hay tres galanes de distintas épocas que va a apelar a distintas personas, que va a apelar a distintas generaciones, y es efectiva también por eso, porque puede llegar a distintos públicos apelando a la memoria, a un pasado cercano. Lo mismo con la pareja de Galicia, que muchos la vieron y que se reencuentre la pareja es como, bueno, excelente. Y Chocolina es lo mismo, es como, es la torta de los cumpleaños, la torta con que llevamos cuando tenemos una reunión o lo que fuera, es la chocotorta. Y que se hable de los 50 años de eso, habla de un pasado, de la argentinidad, de algo que tenemos en común y de algo que nos conecta. Y por último, y esto ya es como algo nuevo, pero también algo, Algo viejo. algo viejo, algo prestado, que viene del webinar anterior, pero con un giro, como con una pequeña vuelta que tiene que ver con todo lo que conversamos. Estas publicidades se alinean con el contexto social y de consumo de las personas. El año pasado habíamos visto que muchas publicidades hablaban de la crisis económica sin hablar de la crisis económica. Y lo hacían quizás desde una publicidad que apelaba desde la empatía a cómo se podía cuidar el bolsillo del consumidor, cuál era la opción más económica, cómo podías hacer para llegar a fin de mes, qué problemas económicos hay dentro de una casa a la hora de hacer una comida, etcétera. Eso estaba presente en las publicidades y hoy sigue estando presente. Pero también se le suma esto que veníamos viendo, de necesitar todo ya, la rapidez como valor y el cansancio, la falta de tiempo, la falta de dinero, son males de época que estas publicidades decidieron conversar sin decirlo explícitamente. O sea, ninguna publicidad dice, necesito todo rápido, por favor, tráeme la comida lo más rápido posible, sino que habla sobre llegar cansado y no tener tiempo para cocinar para toda la familia.
y que eso se transforma en una película de terror, obviamente apela al humor, apela al contexto social, al contexto de consumo, de necesitar todo rápido, al cansancio, que hoy en día nos representa a muchos, es como uno de los grandes estados actuales, y se alinea con eso. Entonces, también por eso eh, es importante que las publicidades se alineen con lo que le pasa a la gente, como que tenga la lectura y la empatía de ver qué es lo que les está pasando hoy y qué necesitan para que las publicidades no solo sean más recordadas, sino que también representen identificación con los consumidores. Bien, y entonces, un poco para ir sintetizando y entendiendo qué fue lo que nos enseñaron los ganadores de este Buenos Anuncios 2025, em, como decíamos un poco al comienzo, no venimos a ofrecer la receta infalible de la creatividad ganadora, pero sí a brindar algunas claves de qué fue lo que funcionó en 2025 y con eso pensar también de cara a 2026 qué cosas sería posible tener en cuenta si yo quiero construir una creatividad que conecte bien con el público. Decíamos, como atributos en común que encontramos en las creatividades, la mayoría de ellas cumplen no con una, dos, sino como con al menos tres de estas cualidades. Hablábamos del humor, de un humor muy argentino, muy en código nuestro. Conectado también con eso, la argentinidad, la apelación al sentimiento nacional desde diversos íconos y diferentes recursos. También hablábamos de las celebridades, un recurso bastante tradicional en la publicidad, pero sí vimos que este año se enfatizó un poquitito esto del orgullo nacional. También la memoria afectiva, que de alguna forma tiene que ver con la argentinidad y con recuperar nuestras tradiciones y con lo que nos hace argentinos y con los íconos que reconocemos. Y con estas cuestiones más de contexto social, de la búsqueda permanente de soluciones rápidas y fáciles, el alivio del dolor, esta lectura de lo que está sucediendo. Estas son las 6 claves que vimos destacadas en 2025 y algo de lo bueno que nos trae el poder hacer todos los años esta medición y entregar estos premios con la cámara es, bueno, un poco lo que pasa en todo tracking. Hay cosas que se mantienen y que está buenísimo ver cuáles son esos pilares que aparecen en común y que probablemente son aquellas cosas que quizás la creatividad no tenga que dejar de hacer o que sea como más difícil separarse de eso, pero también ir traqueando cuáles son estos cambios, estas cosas nuevas que van apareciendo y seguramente va a estar bueno ver qué pasa el año que viene con estas cosas nuevas que emergieron, ver si se mantienen o si es algo que apareció en los ganadores de 2025 porque pasó algo ese año con estos temas y después desaparece. Digo, ver qué de esto es una moda y qué de esto se convierte en una tendencia que se va profundizando. Entonces, decíamos, bueno, el humor parece ser una constante dentro de nuestras creatividades porque es prácticamente una parte del ADN argentino. Los argentinos nos podemos reír de casi cualquier cosa a esta altura de la vida. eh, y la argentinidad también, pero, por ejemplo, vemos este año que esta argentinidad se empezó a traducir en esta apelación a la tradición o a la memoria afectiva o este recurso a la nostalgia. Digo, vivimos en un tiempo en el que parece que es todo ya y que lo mejor siempre está por venir, el cambio, el futuro, como esta cosa muy vertiginosa. Y de repente aparece un año en donde varias de las creatividades más valoradas, por el contrario, apelan al pasado. Bueno, vamos a ver qué pasa el año que viene o qué pasa el año siguiente, si esta especie de ola de nostalgia continúa. Hablábamos también de las celebridades como un recurso muy clásico de la publicidad y que sin duda se mantiene, pero este año con un énfasis particular en grandes íconos nacionales y sobre todo deportivos. Creemos que el énfasis en lo deportivo va a continuar, al menos por un tiempito más, pero bueno, empezó a aparecer esto, casi como una omnipresencia de estas figuras. Digo, hay más allá de los deportistas, chicos, también.
Y sí, esto que marcaba Vir como último punto, y que a mí me parece súper interesante, ver qué valores sociales o qué problemáticas sociales empiezan a traspasarse a la publicidad. El año pasado parecía que esto estaba muy enfocado en la cuestión de la crisis económica y este año se sumaron estas otras cuestiones que vemos que le pasan a las personas, nos pasan a nosotros, le pasa a la gente a nuestro alrededor. Eso empezó a permear en las publicidades y seguramente sea como una traducción a la creatividad de un signo de la época. Somos cada vez seres más cansados, más estresados, con más responsabilidades, con más presiones, con menos tiempo. Bueno, es un signo de nuestros tiempos. Eso se empezó a traducir también en las publicidades. eh, pero me parece que también lo interesante es ver que esto que a priori, y tal y como lo estoy diciendo, parece ser un bajón, las creatividades justamente lo que lograron es traducirlo en una resolución positiva. Muchas de las creatividades ganadoras agarraron esta especie de insight muy molesto para las personas y ofrecieron una resolución muy empática que conectó mucho con la gente y que además seguramente los hizo reír y entonces no se siente esta cosa negativa, sino por el contrario, se está poniendo la carga, el acento en la solución que me está ofreciendo la marca. Y eso es lo que al final del día está generando estas creatividades ganadoras y estas creatividades poderosas que le están aportando al equity de las marcas que las llevaron adelante. Excelente. ¿Qué se viene para el 2026? Mirando para adelante, como decía recién Noé, algunas cosas que tenemos que tener en cuenta. La primera es esto que habíamos anticipado durante la entrega de los premios. Los premios van a dejar de ser digital o televisión. ¿Por qué? Porque hoy la verdad es que no me acuerdo dónde vi ese video, no me acuerdo dónde vi esa creatividad. Creo que fue en la tele, generalmente todo el mundo va a decir que es en la tele o un porcentaje muy alto nos va a decir que es en la tele porque es el medio en el que creemos haber visto todo, pero tal vez en realidad no lo vi ahí, lo vi en otra plataforma, esta integración de las plataformas y cómo compiten dentro de mi cabeza también. Entonces vamos a dejar de tener un premio digital y un premio de TV y lo que vamos a tener es una especie de premio agnóstico de plataforma donde vamos a integrar todo, aquellos comerciales, aquellas creatividades que realmente resaltaron, que se quedaron en la cabeza de las personas, que la gente recuerda, esas son las que van a competir, independientemente de en qué medio realmente vivieron esas creatividades. Nos alejamos un poco de la regla del Oscar, que tiene que sí o sí pasar por una sala de cine, y vamos a jugar a todas las plataformas juegan igual. El segundo es el mundial, lo estuvimos viendo en todos los learnings, lo contamos al principio, obviamente estamos viviéndolo porque faltan 2 semanas. 2 semanas, Qué miedo, exactamente. no quiero que llegue. El mundial llega, el mundial aparece hoy, es absolutamente transversal en las publicidades más recordadas que estamos viendo en el 2026. Es una pelea inmensa, como decían recién Viri y Noé. Estamos usando a todas estas estrellas del mundial, las estamos usando de maneras diferentes para diferentes marcas. Vamos a tratar de entender un poco con ustedes cuando termine todo este mundo mundial qué es lo que pasó, realmente quiénes pudieron no solamente usar esa estrella y hacer esta inversión que nos decía Noé recién, sino llevarse ese crédito y que el protagonista sí ayuda a la celebrity a la recordación, pero la protagonista soy yo, soy la marca, es mi marca, no es ese celebrity. Ese celebrity me ayuda a transmitir ese mensaje, pero el mensaje es mío, es de mi marca y el beneficio que estoy entregando a esta audiencia es el mío, no el del celebrity, no el del jugador, no el de la pelota. Algunas figuras, como decía Noé, ya se empiezan a asociar y a consolidar mucho con algunas marcas. Hoy por hoy algunas, no vamos a adelantar porque va a ser tema del próximo webinar, pero algunas figuras ya son claramente muy difíciles de sacar de esas marcas. Entonces, vamos a compartirles para este 2026 y no vamos a esperar a llegar a el año que viene, sino que se los vamos a tardar de compartir mucho antes con la cámara qué está pasando con esas figuras y quiénes hoy ya se están consolidando y asociando mucho a ciertas marcas y que va a ser muchísimo más difícil
poder utilizarla con otras marcas o que tendría un camino muchísimo más trabajoso poder llegar ahí. Y como le prometimos a Lila, vamos a entregar todo con 15 minutos para que si alguien tiene alguna pregunta, nos la pueda hacer.